Gracias por seguir en sintonía. Hablemos del transporte público extraurbano, porque las autoridades de la Dirección General de Transporte y la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajero acordaron precisamente establecer una tarifa por la pandemia del COVID-19. Ya se ha alcanzado el primer acuerdo y es precisamente sobre la tarifa del pasaje. Estuvimos reunidos en la Dirección General de Transporte y hemos acordado una tarifa COVID, como se le ha denominado, la cual estará vigente mientras dure esta pandemia. Esto consiste básicamente en que la oferta y la demanda es la que va a marcar en este momento el precio del pasaje. No pudimos fijar una tarifa única en todas las rutas, ya que cada una de ellas tiene una topografía distinta, una operación distinta. Es por eso que se llegó a un consenso entre las autoridades y los representantes del transporte en que sea realmente el mercado el que marque en este momento la tarifa que se va a implementar. La próxima semana se va a poner una mesa de trabajo en donde se va a iniciar a revisar ya la tarifa que estará vigente post pandemia. Esto quiere decir que se va a hacer un estudio en donde se van a poder sacar realmente los costos operacionales en las diferentes rutas a nivel nacional, que es lo que nos va a permitir ya en consenso poder tener una tarifa establecida después de esta pandemia. Por otra parte, recordemos que también los transportistas buscaban que las sanciones que se les pensaba imponer a ellos por ciertos puntos, específicamente hablamos de que los pasajeros, si en dado caso no utilizaban la mascarilla, la sanción iba para el transportista. Sin embargo, ellos solicitan que la sanción vaya para el pasajero. Este punto aún se está analizando. Ya como se ha mencionado, las reuniones con las autoridades continuarán para poder continuar con este diálogo y establecer realmente bajo qué puntos estaría circulando nuevamente el transporte extraurbano. Bueno, la oferta y la demanda, ¿no? La eterna ley aquí para estos temas en cuanto a los mercados. Es lo que va a determinar sí o no el aumento y en cuanto al costo del pasaje. Veamos estos datos, por favor, para empezar a analizar este tema, que seguro no le va a gustar ni agradar tanto. Lo que se esperaba, Sandy, es prácticamente un hecho, es decir, al menos eso habrá que ver si se cumple, ¿no? Temporalmente el precio del transporte extraurbano aumentará en medio de esta crisis sanitaria. Esto se deduce también hasta por la misma lógica que el transporte va a operar prácticamente a la mitad de su capacidad y el alza de los precios dependerá de las particularidades de cada ruta y de la oferta y de la demanda que se tenga. Tema importante a debatir y sobre todo acordar es el precio que regirá después de superar la crisis, es decir, porque se supone que este aumento será solo temporal. Pues al menos en teoría, esta alza que será solo temporal por el COVID-19 corre el riesgo de que pase lo que siempre sucede cuando un producto se incrementa. Sube 10 quetzales para que te baje 5, entonces igual el incremento ahí te va a quedar, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que tener cuidado, Julio. Sí. Porque obviamente si va a ser por la pandemia, se debe fijar cuál es la tarifa que ya estaba funcionando. Correcto. Para que no pase eso. Y aparte de esto también es necesario que no se les dé carta libre, sino que se pueda hacer un análisis. Bueno, ¿cuánto es lo que van a gastar realmente? Y que puedan presentar algún tipo de documentación, de facturación sobre los productos que también, porque cualquiera puede decir, voy a gastar 50 quetzales y a lo mejor voy a gastar 25 en comprar algo para el tema de la limpieza y demás. Entonces también es importante que se pueda crear y se puede establecer una tarifa, pero que realmente consciente sobre esos incrementos sin afectar tanto al pasajero, porque al final van a ser los más perjudicados. Sí, al final el pasajero es el más perjudicado si es que quiere viajar, porque ¿cómo es que quedó el acuerdo entre los transportistas en sus diferentes gremiales y lo que es el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad?, en esta mesa técnica? Bueno, pues se liberó el precio del transporte, es decir, cada una de las rutas va a establecer hasta dónde va a llegar el aumento. Claro, si lo aumentan al 100%, menos probabilidades de que la gente de verdad las utilice, pero queda abierta esa posibilidad y es una posibilidad real si te imaginas un lugar lejano donde exista una sola ruta y si tú quieres viajar tienes que pagar sí o sí. Entonces es una situación temporal, pero que temporalmente, aunque esto sea así, va a afectar directamente al usuario del transporte
público extraurbano. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto seguramente se va a extrapolar también, definitivamente, porque es la misma condición, al transporte público urbano. Eso es innegable, ¿no? Por supuesto, porque ya estás marcando también un precedente. Entonces, si nos valemos en el derecho de la igualdad, también van a querer este tipo de aumento. Pero yo insisto, se debe fijar. La cuota es precisamente porque han indicado que tienen que comprar los insumos para la desinfección, para las medidas de bioseguridad que se deben de cumplir en las unidades. Entonces, bueno, hacer un promedio de lo que se necesita para este tipo de medidas, pero no que cada una, bueno, yo le voy a incrementar 10, no, yo como soy ruta más larga, entonces no, es para estos tipos de productos establecerlo. Y aquí sería bueno que se hiciera precisamente una reunión donde se pueda fijar este precio, Julio, y que se diga, bueno, ya no más. Hay un tope, no algo máximo. Exacto, y que esté también la Defensoría del Usuario del Transporte Público, porque también ellos son los que velan precisamente por este sector que no tiene representantes, si lo vemos así, entonces es necesario que estén. Esa es una muy buena opción, definitivamente, porque yo me imagino las rutas largas, pero extremadamente largas. ¿Te imaginas el pasaje de aquí al Petén, de aquí a San Marcos, de aquí a Huehuetenango? ¿A cuánto va a llegar? ¿A dónde? Y esto, al final de cuentas, pues no sé qué tan conveniente vaya a ser para unos y para otros. Definitivamente para el usuario no es conveniente, a eso estamos claros. Pero entonces, si no es conveniente para el usuario y no hay tanta demanda, tampoco va a ser conveniente para el transportista. Y esto es algo que también ellos tienen que analizar. Así que, si me permites, quiero presentar otros datos, porque creo que es importante seguir dándole contexto. Y es que muchísimas gracias. Ustedes saben que si bien es cierto el transporte extraurbano es un servicio que podemos decir indispensable, innegable es el hecho que quien lo utilizará tendrá que resignarse, si de verdad quieren hacerlo, a pagar más. Ya desde ahí partimos no tan bien. No solo el transporte extraurbano tiene esta situación, lo malo, Sandy, es lo que acabamos de analizar ahora, que el incremento también es evidente que se dará en el transporte urbano y falta conocer cuál será la reacción social, porque por el momento no ha pasado nada, pero ¿y qué tal si la gente sale a las calles, sale a protestar y esto se vuelve un problema? La pandemia del coronavirus ha afectado y ha impactado a todos los sectores de la economía nacional y el transporte es innegable, es uno de ellos. Lamentablemente el daño más grande lo va a pagar, como siempre, el usuario. Y aquí es donde entonces uno dice, es que se aumenta algo, siempre el último, de verdad, que termina siendo el usuario, el que compra, el que necesita el producto, es el que termina absorbiendo esos costos. Sí, parece una situación de correlación injusta, pero es la realidad, ¿no? Y ante esto, Julio, ya para ir concluyendo, yo sí quiero hacer un llamado muy especial a todos los usuarios. Sí. Usted es el que paga, usted es el que manda al final. Si usted nota que aparte de establecer la tarifa, le incrementan y no están cumpliendo con las medidas, denúncielo, anote el número de placa, dé la información de la unidad, para que también las autoridades le den seguimiento y ojalá que puedan establecer como regla que todas las unidades al menos den un ticket donde se coloque la cantidad y que el usuario verifique qué es lo que le están cobrando, para tener un comprobante también de que sí están cumpliendo y cobrando con la tarifa que finalmente se logre acordar. Cumpliendo con lo pactado, ¿no? Que es la situación. Bueno, pues ahí lo tenemos. El análisis más grande, mejor y más amplio, usted lo va a tener ahí en casa. Nosotros le hemos planteado solo estas situaciones de una cuestión que es bastante compleja y complicada. ¿Te parece si vamos a la pausa? Vamos a la pausa, regresamos con más noticias en breve. Por favor, no cambien. Somos A la Medida.